Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la continuación del Discipulado de Sanidad del Alma. El día de hoy continuamos con el tema de la liberación y, vamos a hablar, y ustedes ya pudieron haber visto que la liberación abarca mucho más que sacarle demonio a una persona, sino vemos las raíces de por qué sucede la necesidad de una liberación. Entonces, hoy vamos a hablar de la liberación de una falsa identidad. No te vayas, este es un tema que no te puedes perder. Hola, ya estamos aquí de regreso para comenzar este tema de la liberación de una falsa identidad. Y pues ahora vamos a tocar un tema que es muy importante y sobre todo en los días que estamos viviendo. Estamos viendo por todos lados que nos están bombardeando con propuestas hacia una identidad, pero lo que queremos ver el día de hoy es qué dice Dios acerca de quién eres tú y qué es lo que piensa de lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en este momento te damos gracias porque hemos, hemos entendido que tú tienes la respuesta a todo. Y Señor, tú en tu palabra nos dices quién eres tú, nos enseñas quiénes somos nosotros y nos dices quién es nuestro prójimo. Y Señor, al entrar a este tema te pedimos que nos cubras con tu protección, con la sangre de Cristo. Cubre nuestra mente. Te abrimos nuestra mente, Señor, para que nos enseñes tu verdad, para que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Nuestra mente está abierta, nuestro corazón está abierto a tu verdad, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales están atentos. Enséñanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en estos días, amados, estamos viviendo momentos en los que la gente, y aún hasta los niños, están con una pregunta muy grande en todos los niveles. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y, y la verdad es que Dios en su palabra ya nos dijo quiénes somos, qué es lo que piensa de nosotros. Nosotros nacimos para darle gloria a Dios. Nosotros nacimos para complacer su corazón. Nosotros nacimos, escúchalo bien, para buscar el reino de Dios, para avanzar el reino de Dios. Ten esto muy en cuenta. Tú naciste para ser parte de un reino que tiene leyes definidas. Tú naciste, como les dije en otra clase, para cumplir y obedecer y someterte a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra constitución. Como les había dicho antes, en, en todas las naciones de la tierra se establecen constituciones y la constitución se vuelve la base de la conducta aceptable o no aceptable de todos los ciudadanos de una región. En el reino de Dios, nuestra constitución es la palabra de Dios, es nuestra ley, es aquello que nos dice qué es lo que es permitido a los ciudadanos del reino de Dios y lo que no es permitido. Ahora te puedo decir que estamos viviendo en unos tiempos en los que las leyes alrededor de todo el mundo están cambiando y están tratando de enseñarle a la gente una manera de vivir que va totalmente en contra de lo que dice nuestra constitución, nuestra palabra de Dios, lo que dicen las leyes y lo que es correcto y lo que es también incorrecto en el reino de Dios. Entonces, la pregunta hoy es: ¿quién dice Dios que eres tú? El mundo nos está bombardeando diciéndonos que
que tú decides quién eres. Pero eso está muy lejos de la verdad, porque Dios ya estableció que tú tienes una identidad que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Él te creó, Él te diseñó, Él te cableó, Él te dio los dones y tú naciste para estar y establecer el reino de Dios en un día como este. No naciste por casualidad. Dios te diseñó. Y el diseño divino tiene todo que ver con la manera en que nos creó desde un principio. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre y a la mujer. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cómo es que lo dice la palabra? Dice en Génesis 1:27. Dice, y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo Dios con estas palabras. Reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra y domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos, de los seres que reptan sobre la tierra. El Señor creó al hombre y a la mujer y les dio una orden. Reprodúzcanse, multiplíquense. El hombre y la mujer son complemento para cumplir el primer mandato que Dios dio a toda la humanidad, que es multiplicarnos. Y Él nos dice, Él nos creó a su imagen, nos creó hombre y mujer, varón y hembra, no dice otra cosa. ¿Y sabes qué? Que cuando Él dice que nos creó a su imagen, hombre y mujer, también nos dice que en todo lo que existe en la tierra es necesario que se manifieste la parte que Dios puso en el varón y la parte que Dios puso en la mujer juntos. ¿Sí? Y eso crea que la verdad de Dios se pueda realmente multiplicar en la tierra, porque ni el hombre tiene toda la respuesta, ni la mujer tiene toda la respuesta. Fuimos hechos complementarios en todas las formas. Y aquí nos dice específicamente que nos multipliquemos y no hay manera en que dos hombres se puedan multiplicar y dos mujeres se puedan multiplicar. Y quiero decirte que cuando el hombre cede a una falsa identidad de homosexualidad, entonces entra en un estado de rebelión. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de ese mandato divino que Dios puso desde el principio de la creación. La homosexualidad es un acto de rebelión en contra de Dios. En Romanos 1, del 24 al 27, dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que se degradaron entre sí con sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas hasta sus mujeres. Cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de su naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres
y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen y están atiborrados de toda clase de injusticia, toda clase de actos de maldad, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. A eso se reduce todo. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de padres, necios, desleales, insensibles, implacables e inmisericordios. ¡Wow! Todo eso es lo que está escrito, no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, acerca de lo que Dios piensa de esta práctica, que va en contra de la naturaleza de nosotros como hijos e hijas de Dios. Te recomiendo mucho que veas el sermón que dio mi esposo, el pastor Mark, ayer, porque habla realmente de la manera en que nosotros, al apartarnos de Dios, comienzan a pasar cosas que acaban siendo resultado, consecuencia de nuestras propias decisiones. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios ya estableció lo que Él quiere acerca de nosotros. Dios ya nos dice en su palabra cuál es nuestra identidad. El mundo se pierde por falta de conocimiento. La verdad está en la palabra de Dios. El conocimiento de la verdad nos da identidad. Por eso dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres de una falsa identidad. Libres de creer que somos lo que no somos. Libres del engaño de que naces de una manera porque Dios te creó así. No es verdad. Dios no crea a nadie de esta manera. Y lo que sucede al nosotros entrar a esto, entramos en un acto de rebelión. El siguiente versículo en Romanos, seguido de esto que acabo de leer, dice, y ahí es donde entra un acto de rebelión, dice, y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a los que practican tales cosas, a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se regodean con los que la practican. O sea, que no solo las hacen, sino que festejan a los que la practican. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? Vemos señales de arcoíris por todos lados y yo me solidifico con ellos, los respeto, y no quiere decir que no respetemos a las personas, quiere decir que nosotros amemos a las personas, pero que amemos más la palabra de Dios al grado de reconocer cuál es la verdad, amando a todos, pero no siendo parte de aquello que es vergonzoso y que Dios no acepta en sus hijos. No tenemos ninguna fobia, no tenemos ningún odio. Lo que tenemos es nosotros tenemos una identidad y una verdad sólida, inamovible, que es la palabra de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y pasen los tiempos que pasen, la verdad de Dios es la misma el día que hubo el primer avivamiento del Pentecostés
hasta el día de hoy, los conceptos de Dios son inmutables, no cambian. Nosotros somos los que comenzamos a querer salirnos y nos rebelamos a lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? El mundo que está forzando estas creencias que van en contra de la voluntad de Dios son personas que son ignorantes de la palabra de Dios. Y tratarán de buscar justificaciones. Y habrán aún personas e iglesias engañadas, porque en la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados. Yo puedo decirte que hay en muchos lugares, en muchos países, iglesias que le dan la vuelta a todo esto. Iglesias que tuercen la palabra de Dios para complacer a un mundo cambiante, a un mundo progresista. Yo te quiero decir que la palabra de Dios es inmutable, inamovible. Y no podemos hacer a la palabra de Dios algo mutable y cambiante. La palabra de Dios es la palabra de Dios hoy y por toda la eternidad. Aún después de la muerte, vamos a vivir lo que dice la palabra de Dios que vamos a vivir. La vida continúa. La palabra de Dios nos dice cuál es el camino de aquellos que se pierden y cuál es el camino de aquellos que alcanzan la salvación por medio de Jesucristo y tienen vida eterna. Esa es la verdad en la que nosotros nos basamos, en la que nosotros nos solidificamos. Y es ahí en donde queremos tener nuestra identidad. El hombre cambió la verdad de Dios por la verdad corruptible. Y el hombre perdió su propia gloria. Tú naciste para darle gloria a Dios. Tú naciste para avanzar el reino de Dios. La gloria de Dios se va manifestando en los hijos de Dios. En 2 Corintios 3:18 nos dice que nosotros somos los que al mirarnos como en un espejo y ver la imagen de Dios, Él nos va transformando de gloria en gloria, porque cada vez nos parecemos más y más a Él. Y no podemos parecernos más a Él si vamos en contra de la base y la roca que es la palabra de Dios. Te voy a nombrar algunas escrituras que expresan lo que Dios piensa acerca de este tema. Vamos a Levítico 18:22. Amárrate los cinturones, porque vamos a comenzar a leer cosas muy fuertes. Levíticos 18:22 dice: no tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. Y te voy a dar un extra. Dice: no te corrompas teniendo relaciones sexuales con un animal. Tampoco la mujer debe tener relaciones sexuales con un animal, porque eso es una perversión. Dice: no se corrompan con esos actos perversos, porque debido a que la gente de esas tierras cometió esos pecados, yo los estoy expulsando a ellos de ahí y entregándoles esa tierra a ustedes. O sea que el Señor nos está diciendo que esto Él lo prohíbe y que debido a que las personas en un lugar practicaban eso, perdieron su tierra
Y esa tierra, Dios le dice, yo se las voy a dar a ustedes, mis hijos, que son obedientes. Últimamente, Dios bendice la obediencia de sus hijos. Y la desobediencia tiene consecuencias. Y así como estamos hablando, y fíjense esto, estamos hablando, todo este tema, este libro que estamos llevando se llama Poseer la tierra. ¿Cuál es la manera de perder tu tierra? Desobedeciendo a Dios. Y aquí en esta escritura está muy claro. Levítico 20:13. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, ambos han cometido un pecado abominable y serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Wow. Ahora vamos a Deuteronomio 22:5. Y esto habla de la apariencia externa. ¿Ok? Dice, la mujer no debe ponerse ropa de hombre y un hombre no debe usar ropa de mujer, porque el Señor tu Dios se enoja con el que hace esto. Y aquí dice se enoja, pero en la versión Reina Valera dice que es una abominación a Dios. Las vestiduras, de las que habla la escritura, escúchenme bien, no es algo religioso de que digas pantalón y falda. Porque luego hay iglesias que dicen, no, es que Dios prohíbe que las mujeres se pongan pantalón. No se trata de pantalón o falda. Se trata de que la vestimenta, cuando habla la Biblia de una vestimenta, habla de una identidad. No habla nada más de qué color es la tela, que si te vestiste de rosita o de azul. No. Las vestiduras en la palabra de Dios te dicen que la persona que porta una vestidura asume la naturaleza de lo que eso representa. ¿Ok? Entonces, te añado un pilón. En la época de Cristo, en la época que se escribían las escrituras, no existían los pantalones. ¿Ok? Para aquellos religiosos que dicen que hombres pantalones, mujeres faldas largas hasta el tobillo, no. Las vestimentas que son hechas para mujer y que le dan femineidad son las vestimentas que hacen que ella tome la naturaleza de aquello de lo que se viste. Mujer. Un varón que se pone una vestimenta varonil, una camisa, un pantalón diseñado para varón, está portando la virilidad, la hombría que le da lo que se pone. No se trata de que si colorcito y que no, se trata de para lo que fue diseñado, lo que te pones, eso es lo que asumes cuando te lo pones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que a Dios se le hace abominable, que el hombre asuma una vestimenta en su identidad de mujer y que la mujer asuma en lo que porta una identidad de hombre. A eso se refieren las vestimentas. Y puedes encontrar igual en mis prédicas cuando yo hablé de vestimentas. No hablé de este tema, pero hablé de lo que significa el portar una vestimenta y qué es lo que llevas en tu vestimenta cuando representas a Dios. Vamos a Deuteronomio 23, 17 al 18. Dice, entre las hijas de Israel no deben haber rameras. Entre los hijos de Israel no debe haber sodomitas. ¿Qué
¿Qué quiere decir la palabra sodomita? Creo que podemos entender que viene de un lugar que se llama, ¿cómo? Sodoma. Y en Sodoma lo que resalta es la práctica de actos sexuales de hombres con hombres. La sodomía, lo puedes buscar en un diccionario, es precisamente eso. Y en este capítulo, en estos versículos, ponen a un pecado que es la prostitución pegado a lo que es las prácticas sodomitas. Ambas son pecado delante de Dios. Y ambas son desórdenes sexuales, pecados sexuales. Son actos que le dan derecho legal a espíritus que pueden tomar la vida de la persona. Estamos hablando del tema de liberación. Todas estas prácticas son puerta de entrada a espíritus de maldad en las vidas de las personas. Habíamos leído ya Romanos 1 del 24 al 27 y habla específicamente de todos estos actos. En Romanos dice que ellos insistían en sus prácticas vergonzosas delante de Dios. Y haz de cuenta que tienes una cuerda. Velo de esta manera. Haz de cuenta que tienes una cuerda y hay dos lados que están jalando, ¿sí? Y está jalando, y está jalando, y está jalando, y Dios está diciendo, vente conmigo, esto es lo correcto. Y los otros están, no, yo no quiero eso, yo quiero lo que a mí me agrada, yo quiero lo que a mí me complace, y yo quiero... Y están jalando y jalando y jalando tanto, insistiendo del otro lado de la cuerda, que Dios dice, ok, los suelto. Pero miren, que ahí donde van a caer, debajo de ustedes, yo les estoy previniendo de un fango, al que cuando yo los suelte, van a caer en un fango. Y a ese fango es al que caen los que insisten en estas prácticas. Y Dios los suelta. Y caen en el fango, y en ese fango empiezan a ensuciarse con todo tipo de prácticas. Porque Dios dijo, ahí van. Entonces, vamos a otro versículo. Piénsalo. Piensa en esto que te acabo de decir. Sela. Vamos a 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo de que nacimos para ser ciudadanos del reino de Dios? Para eso te creó Dios, ¿sí? La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su rectitud, su justicia, y todo lo demás va a caer en su lugar. Mateo 6:33 esa es la escritura. Dice 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice, ¿acaso no saben que los injustos, los que no viven una vida recta, no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, los que tienen sexo fuera del matrimonio, o antes del matrimonio más bien, ni los idólatras, los que adoran ídolos, imágenes, ni los adúlteros, los que tienen sexo estando casados con personas que no son sus cónyuges, ni los afeminados, los que están portando una vestidura que no les corresponde, los que espiritualmente están mostrando algo que no es la creación original, ni los que se acuestan con hombres,
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta que esto está en un contexto de pecado? Velo, estúdialo, medítalo. Cuando te digo velo, abre los ojos. Y aquí dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. El pecado es oscuridad, la luz es rectitud, es la justicia de Dios. Entonces, aquí lo que en el idioma original, cuando habla de esto, dice los que practican estas cosas. No quiere decir que tienes que ser perfecto, sino quiere decir que si tú, a pesar de que sabes que está mal, continuamente lo practicas, no vas a poder heredar el reino de los cielos. Así de simple, ¿sí? Porque es un espíritu de rebelión en contra de Dios. Los cristianos, ninguno es perfecto, no hay perfecto ni aun uno. Y todos luchamos con situaciones en nuestra personalidad, en nuestro carácter, que conforme vamos avanzando, vamos dejando atrás. Eso significa vivir en Cristo, que continuamente vamos cambiando para ser cada vez más como Él. Pero si tú te atoras en un pecado y no quieres salir de él, esa es otra cosa. Porque continuamente y voluntariamente y a sabiendas estás practicando un pecado. ¿Ok? Entonces, es en este contexto que el Señor está mostrando las prácticas sexuales entre hombres y hombres y mujeres con mujeres. ¿Ok? Bueno, entonces, nos damos cuenta que estas prácticas, el libro lo dice claramente, la homosexualidad es definitivamente un espíritu de perversión. Y vemos, ¿por qué vemos una perversión? Hermanos, fíjense lo que pasó en Génesis, cuando en Sodoma, ¿ok? Estamos hablando de Sodoma, del lugar donde era conocido en la época de la Biblia por este tipo de prácticas. Llegan dos ángeles a hablar con Lot porque tenían que explicarle lo que tenía que hacer para salir de ese lugar, él y su familia. Pero llegan los ángeles y llaman a Lot y le dicen: ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Hombres llamando a la puerta de Lot porque vieron entrar a hombres. Los hombres que estaban adentro abrieron la puerta. Los ángeles agarraron a Lot y lo metieron en la casa y cerraron la puerta. Y escuchen lo que pasó. Y luego los ángeles hicieron que todos los hombres que estaban afuera, eran hombres, viejos y jóvenes, quedaran ciegos para que así no pudieran encontrar la puerta. Es una práctica que es una práctica de perversión. Y los ángeles cubrieron a Lot porque ellos tenían una misión y tenían que cumplirla sin interrupción. ¿Y qué pasó? Que aquellos otros pagaron la consecuencia, quedaron ciegos. Y él, en las versiones, esta versión que te leí es la versión PDT, porque dice exactamente lo que le estaban pidiendo. En la versión Reina Valera dice: sácalos para que los conozcamos. y ten por seguro
que no le estaban diciendo, ay, preséntalos, queremos ser cuates, lo queremos llevar a la reunión de jóvenes. No, le estaban diciendo, queremos tener relaciones sexuales con ellos. A eso se referían, porque esa palabra conozco es la misma palabra que se usa en diferentes lugares en la Biblia para decir que un hombre y una mujer se conocen en una relación íntima. También tenemos en Jueces 19, y ahí es toda una historia. En la historia de Jueces 19, este Leví va a buscar a una concubina, pasa tiempo con los papás y hace todo lo que tiene que hacer para ganarse el poder llevarse esta concubina. Viajan, llegan a un lugar donde hay perversión sexual y piden. Y el que le da alojamiento a este levita le pasa lo mismo que a Lot. Salen estos hombres y decir, mándanos a este hombre para que tengamos relaciones con él. Y este hombre, en lugar de darle a él, le da a una concubina. Y abusan de ella al grado de que ella acaba muerta. Entonces, en otras palabras, dice, bueno, no pudimos con un hombre, vamos a entrarle con esta mujer que nos están dando para nuestra perversión o para nuestro placer. Y lo hacen de tal manera que matan a la mujer. ¿Les suena a perversión? Claro. Este espíritu trae perversión, trae abuso, trae violación. La mayoría, cada persona que abusa sexualmente de un pequeño, de una menor o de una mujer o de un hombre, es una persona que en algún momento de su vida dio entrada a este espíritu, que es un espíritu de perversión, y por lo tanto perpetúa ese pecado. A esa persona, ya sea que la violaron o abusaron de ella, y entra entonces a su vida una semilla de un derecho legal que tiene un espíritu de perversión que tarde o temprano lo orilla a hacerle lo mismo a otra persona. Eso es lo que sucede. La homosexualidad tiene su propio Dios. Yo me voy a satisfacer. Es el satisfacer los placeres de la carne. La autogratificación. No me importa lo que le pase a los demás. Yo tengo mis derechos. Y mira que ya lo quisieron convertir en un derecho humano. Esto no es un derecho humano. El abusar de alguien, el tener este tipo de prácticas, no es un derecho humano. Es un pecado. Y está claro en la Biblia. El derecho humano es el derecho a la vida, el derecho a respirar. El derecho humano es el que sin él te mueres, el que te mantiene vivo, el derecho a tener alimento en la mesa, el derecho a tener un techo que te cubra de la intempestad del clima. Eso es un derecho humano. La homosexualidad es una elección. Es una elección que ha sido causada por influencias de padres, parientes y circunstancias en la vida, como les acabo de mencionar. Y lo podemos ver en diferentes ejemplos. Y vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este punto en la segunda parte.